Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvi y estamos compartiendo Hechos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. El evangelio que ahora nos salva si lo practicamos tal cual es. La salvación de nuestra vida practicando el evangelio. Pero la condenación de nuestra alma si no practicamos el evangelio. Yo no sé qué está practicando usted, deporte. No sé si usted está practicando para su trabajo, está practicando para manejar, o está practicando en un curso de cocina o algún idioma. Yo no sé qué estará practicando usted. Pero dice la Biblia que el evangelio está de paquete, está nuevecito y hace falta que lo estrenemos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Que la Biblia suya que tiene en la casa, mi hermano, que esa Biblia que tiene allá abierta en el Salmo 91, abierta en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa Biblia que compró hace mucho tiempo no ha sido usada y necesita que usted la lea y la practique. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ojo pelado con eso, mi hermano. El evangelio está sin estrenar y necesita que nosotros lo practiquemos. Y nosotros tenemos los evangelios, tenemos la palabra, tenemos la salvación, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo y no lo estrenamos. Es como que usted tenga un carro y no lo use. Se murió y no lo usó. Se enfermó y no lo usó. ¿Para qué compró un carro? El evangelio, la palabra que usted tiene en su casa, ¿para qué la compró si no la va a leer? ¿Para qué la compró si no la va a escudriñar? ¿Para qué la compró si usted ni siquiera la va a reflexionar? Muchos cristianos andan viviendo el cristianismo sin el evangelio que lo salva. Y tienen más pinta, y tienen más característica, y más figura de pagano que de cristiano. Como no sabe qué dice la Biblia, como no sabe qué dice la palabra de Dios, andan del timbo al tambo, andan de un lugar a otro, pero no andan con Cristo. Andan con Cristina y andan con Cristóbal, pero con Cristo nada, la espalda total a Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay mucha gente que dice, soy cristiano, de la boca por fuera. Jesucristo lo escribió tan bonito, tan hermoso, tan bello en Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haya cumplido la voluntad de mi Padre. ¿Cómo la ve? Aquel día muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos milagros. Y yo le voy a decir, no los conozco. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Cómo la ven? Ojo pelado con eso. Porque muchos tienen el evangelio, predican el evangelio, hacen milagros, hacen maravillas de oración, pero a la hora de practicarlo, nada, nadita, nada.
no practican el evangelio, practican para otras cosas, pero la palabra de Dios no la practican. Miren, cuando yo era seminarista, teníamos el deporte y algo que mucho nos gustaba a los seminaristas era el deporte. Porque en el deporte hacíamos prácticas de fútbol, futbolito, básquet, voleibol o caminar y correr alrededor del seminario para mantener el cuerpo, para mantener salud, para gastar energías, para que cuando usted le llegara la hora de dormir, usted se acostara a dormir tranquilo. Y esas prácticas que teníamos eran obligatorias. Teníamos que hacer ejercicio. Teníamos que hacer ejercicio. Y teníamos que hacer ejercicio. Quiera o no quiera, ahí teníamos que estar. El deporte era obligatorio. Pero también teníamos la Biblia. Pero resulta que la Biblia nadie nos decía que había que leerla. Nadie nos decía que había que escudriñarla. Nadie nos decía que había que uno estar pendiente leyendo la palabra de Dios. Nadie nos decía eso. Nadie. Un día me senté a hablar, tuve un director espiritual muy bueno, y el director espiritual decía, los seminaristas no leen Biblia. Usted sí tiene que leerla. Mínimo, debe leer la Biblia una vez al año, mínimo. Cada año que esté en el seminario tiene que leer la Biblia. Y si usted no llega a leer la Biblia, perdió ese año, no le sirvió para un carrizo, no le sirvió para nada. Esa fue la tarea y eso me tocó cumplirlo. El Evangelio está sin estrenar, la Biblia está sin estrenar y teníamos una Biblia nuevecita y los seminaristas no la leían. Mientras que mis compañeros leían novelas, historias y filosofía, yo agarraba la Biblia y te leo. Todos los días, una hora, lee. No es fácil. San Pablo dice, escuchen bien, les recuerdo el evangelio que les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salva si lo cumplen tal como lo prediqué. Repito, este evangelio los salva si lo cumplen tal como lo prediqué, dice San Pablo. El evangelio hay que cumplirlo. Si usted vive en un lugar o en una casa donde nadie se quiere casar, donde todos viven en fornicación, usted tiene que tener en su mente el evangelio que dice en 1 Corintios, dice San Pablo, toda persona que anda fornicando, anda pecando. O lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios 6, 18. Hebreos capítulo 4, 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Las personas que cometen fornicación, Dios la va a castigar. Usted tiene que recordar, aunque nadie se quiera casar, lo que dice en Mateo 19, 5. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y si usted es casado y ya se quiere divorciar, tiene que recordar lo que dice Hebreos 13:4. Dios castigará a los que cometen adulterio. Y el matrimonio es para toda la vida. Ese evangelio que ahora lo salva, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Si usted tiene un novio, si tiene una novia, y están conociéndose y el novio le dice, pero mi amor, dame la pruebita del amor, yo quiero, consejo para los jóvenes que tienen novio y que tienen novia. Si se acerca a su noviecito a decirle, mi amor lindo, mi amor bonito, yo quiero la pruebita del amor porque usted sabe que yo te amo con todo el corazón, usted joven que conoce el evangelio debe recordar 1 Corintios 6, 18 que dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no hay que andar fornicando, que hay que huir a la fornicación y debe decirle a su novio, no, chao contigo. Usted me quiere hacer pecar, eso no lo dice el Evangelio, así le digan anticuada, así le digan lo que le digan, sépalo bien. Hoy tienes relación con él y después no te toma en serio y después te ponen los cuernos y después no vas a vivir y a disfrutar a plenitud tu matrimonio porque andaba por ahí de sinvergüenza fornicando. El evangelio que lo salva hay que practicarlo. ¿No dice el evangelio de San Juan 20, 23 que hay un sacramento que se llama la confesión para el perdón de los pecados?
Padre, pero es que yo no tengo pecado. No tienes pecado, sin vergüenza. Lea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente. Si decimos no tengo pecado, somos unos mentirosos. Hay que confesarse. ¿No lo dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si San Juan 20:23 dice el Evangelio que a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados, ¿por qué usted no se confiesa, amigo? ¿Cuántos años tiene usted sin confesarse? ¿Cómo va a ir al cielo sin la confesión? ¿Cómo va a ir al cielo si no practica el Evangelio que lo salva? Mucho cuidado, ojo pelado con eso. Es que yo voy para el cielo, ¿sí? ¿Seguro? Yo no robo, yo no mato, yo me porto bien. San Juan 6:54 dice que la Sagrada Comunión es el sacramento mediante el cual tenemos vida eterna. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin comulgar? El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y en el último día yo lo resucitaré. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin recibir la Sagrada Comunión? Dígame. ¿Cuántos años han pasado desde su primera comunión y a misa ni ha vuelto? El Evangelio nos salva si lo practicamos. De nada nos sirve tener el Evangelio en la casa si no lo practicamos. El bautizo de sus hijos, el bautizo suyo. Llegó a grandulón, llegó a grande sin bautizo y cuando le piensa bautizar, ¿para qué sirve el bautismo? Marcos 16:15. El que crea y se bautice, se salvará, y el que no, se condenará. ¿Cómo la ve? Y usted con sus hijos sin bautizo y usted grandulón sin bautizo. El Evangelio nos salva si lo practicamos. El Evangelio no nos salva si no lo practicamos. Judas Iscariote estaba con Cristo y Felipe y los apóstoles y Andrés estaban con Cristo. Pero había una diferencia, que los apóstoles sí practicaron el Evangelio, sí respetaban, sí reconocían a Jesucristo. Miren lo que dice en Mateo 16:18, desde el 17. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que debía de venir. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Pedro conocía, los apóstoles sabían quién era Jesucristo. ¿Y saben qué? Lo respetaban. ¿Y saben qué? Lo obedecían. En el momento que Judas dejó de creer en el Evangelio, dejó de creer la palabra, dijo, voy a cambiar a Cristo por dinero. ¿Cuánto me dan? Le damos moneda de plata. Bueno, démela para acá. Se la metió al bolsillo, ahí está el hombre, ahí se los entrego. Judas, por ambicioso, entregó a su maestro, no practicó el Evangelio. Los apóstoles sí huyeron, sí salieron corriendo, practicaron el Evangelio. Ustedes y yo podemos ser traidores como Judas, que a pesar de conocer a Cristo, que a pesar de ir a la misa, que a pesar de tener los sacramentos, que a pesar de tener a Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón, lo entreguemos, lo engañemos, lo cambiemos por dinero, por trabajo, por fama, por fortuna, por cualquier cosa. Dice San Pablo, les predico el Evangelio que los puede salvar. ¿Usted quiere que sus hijos se salven? ¿Usted quiere que su esposo se salve? ¿Usted quiere que su esposa se salve, que su familia se salve? Sí, padre, por supuesto, yo quiero que todos se salven, yo quiero que todos lleguemos al cielo y un día nos encontremos allá en el cielo reunidos con Papá Dios. ¿Está bien? Yo también. Le está predicando el Evangelio a sus hijos, le está predicando el Evangelio a su familia, a sus amigos, que un día quiere ver en el cielo, o no se los está predicando. ¿Tú estás practicando el Evangelio y con tu vida estás siendo ejemplo para que otros crean en Dios? ¿O todavía no? El problema de nosotros es que nos gusta ser hablachentos, habladores, que nos gusta decir muchas cosas, pero a la hora de practicar el Evangelio y la cosa de Dios, nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos un carrizo. No lo practicamos. Practicamos un deporte, practicamos cualquier cosa, pero la palabra de Dios no la practicamos, no la leemos. Y fíjese, y aquí una corrección a los lectores. ¿Usted no ha visto que hay lectores que van a leer sin practicar? ¿Usted no ha visto que hay lectores que van a pasar a leer en la iglesia, en la misa, y no practican? El otro día había una misa con Monseñor Contreras, ya falleció,
El director espiritual durante mucho tiempo en el seminario. Yo tuve varios directores espirituales, él fue uno de ellos. Y Monseñor estaba cumpliendo años. Estaba cumpliendo años y Monseñor no quería predicar. Quería presidir la Eucaristía y que otro sacerdote predicara. Y entonces resulta que Monseñor iba donde un padre y le decía, padre, ¿usted puede predicarme la misa? Y le decía al padre, no, es que no lo he practicado, ni siquiera sé de qué habla el Evangelio. Padre, nada. Padre, dígale a Marquito que lo lea, dígale que lo predique. Vino Monseñor, yo estaba escondido. Y vino Monseñor cuando estábamos ya en la fila para comenzar en la procesión, me dijo, Marquito, predique el Evangelio. Yo le dije, sí, señor. Eran las bienaventuranzas. Estábamos en el seminario. El día anterior, yo ya había preparado el Evangelio. Yo estoy preparado siempre, siempre. Grabo el Evangelio, grabo la misa. Durante el mes me leo el pan diario, los 30 días los leo adelantado. Estaba preparado. Agarré, sí señor, me tocó predicar. Yo emocionado predicándole a los seminaristas. Casi que me empujan para que comience y casi que me quitan el micrófono para que me calle. Prediqué. Estaba preparado. Escuché el Evangelio. Medité el Evangelio. Yo sé que este es el Evangelio que nos salva. Le hice caso. Oigan, este Evangelio nos salvará si lo cumplimos tal como lo prediqué, dice San Pablo. Si ustedes y yo no estamos preparados con el Evangelio, no hemos escuchado la palabra de Dios, ¿para qué no vamos a leer en la misa? ¿Para qué no vamos a ir a predicar? ¿Usted sabía que hay curas que predican sin preparar el Evangelio? Sin practicar el Evangelio, sin ni siquiera saber la lectura del Evangelio. Los hay. Y lectores que se pasan a leer sin practicar la lectura. ¿Qué sinvergüenzura es esa? El Evangelio que nos salva nos va a llevar a la salvación si lo practicamos, si lo ponemos en práctica, si lo llevamos a nuestra vida. ¿Y cuánta gente no quiere llevar el Evangelio a la vida? ¿Y cuánta gente no quiere practicar el Evangelio? Quiere hacer cualquier cosa menos practicar el Evangelio. Y dice la Biblia, el Evangelio nos salva si lo practicamos, si lo ponemos en práctica. Yo no sé usted si lo está colocando en práctica, yo no sé usted si lo está viviendo, pero debemos tener mucho cuidado. Debemos vivir el Evangelio, debemos practicar el Evangelio. No solamente es tener el Evangelio, no solamente es tenerlo en nuestra casa, no solamente es difundir el Evangelio, es practicarlo. El Evangelio dice no sea grosero, deje la grosería, Efesios 4:28. El Evangelio dice no robes, deje de estar robando, Efesios capítulo 4 del 21 en adelante. El Evangelio dice que Cristo dejó una iglesia. La iglesia es católica. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia una. Mateo 28:20, la iglesia es universal. Vayan por todo el mundo. ¿Qué hace usted en otras iglesias? ¿Qué hace usted en otras sectas? ¿Qué hace usted en otros caminos? Si ahí está el Evangelio para practicarlo, ¿qué hace usted en otro lado? ¿Por qué no se confiesa? ¿Por qué no comulga? ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no va a la misa? ¿Por qué no participa de las cosas de Dios? Ahora, ¿cómo te vas a salvar si no estás practicando el Evangelio? ¿Cómo te vas a salvar si no estás cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios? Ni te lo sabes, ni te acuerdas el día de tu primera comunión, se lo aprendió a juro, porque el cura se lo iba a preguntar, y ahorita ni siquiera se sabe los mandamientos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Este Evangelio nos puede salvar, pero ustedes y yo debemos practicarlo, debemos vivirlo. No solamente es leerlo por leerlo, sino empezar a cumplirlo. Que la palabra